José Bonaparte, que era teóricamente rey de España, a quien los españoles llaman graciosamente Pepe Botella, había perdido toda posibilidad de reinar en España y lo que vino fue la famosa Guerra de Independencia. Una guerra terrible que asoló a España y uno se pregunta si España alguna vez pudo recuperarse de la Guerra de Independencia. A España le pasaron dos cosas a la vez. Perdió sus colonias y tuvo que enfrentarse a las tropas napoleónicas por la Guerra de la Independencia contra José Bonaparte y contra las tropas napoleónicas. Esa aventura a Napoleón le costó el reino, porque a Napoleón le hizo tanta falta la guardia imperial que había dejado anclada en España por fuerza de las circunstancias, que le hicieron una falta inmensa en la aventura de Rusia. Tal vez con la guardia hubiera sido distinto el resultado de la batalla de Borodino o de Moscova y Napoleón no hubiera sido derrotado por el invierno de manera tan miserable. Pero en fin, lo cierto es que los biógrafos de Napoleón llaman a España el nudo fatal. Viene la Guerra de la Independencia, empiezan los españoles a actuar como guerrillas contra las fuerzas napoleónicas. Las fuerzas napoleónicas son de una crueldad infinita, ciudades que fueron completamente arrasadas, que se defendieron los españoles como leones, y después entraron a saco los franceses. Aquello fue de una crueldad enorme, enorme. Pero Inglaterra vio la manera de golpear a Napoleón en España y en Portugal, porque las tropas napoleónicas entraron por España con el pretexto de que iban a Portugal para atacar a Inglaterra. Entonces Inglaterra devolvió las atenciones y mandó a Wellington a que atacara las fuerzas napoleónicas. Y esa fue la famosa Guerra de Independencia. Ya habían pasado hace tiempo las batallas de Arapiles, de Vitoria, las atrocidades, los muertos, el horror. Pero, perdón, Arapiles y Bailén. Si dije Vitoria fue una equivocación, un lapsus. José Bonaparte, finalmente tuvo que retirar sus tropas hacia el norte buscando el auxilio de los Pirineos para hacerse fuerte allá y para volver a reconquistar el territorio español. Esa al menos era la disculpa. Salió de Madrid, recuerden los fusilamientos de mayo, y estábamos hablando de 1804, 1805, y ahora estamos en 1813. ¿Cuánto duró la Guerra de Independencia? Para resumir, 10 años. 10 años de locura. José Bonaparte pues se retira hacia el norte y hacia el norte va Wellington a buscarlo. Wellington con tropas portuguesas de muy poco fiar, con tropas españolas, algunas muy indisciplinadas, otras mejores, y va formando un ejército que le permita atacar a las fuerzas de Napoleón que se repliegan y que sí eran de Napoleón en últimas, que defendían a José Bonaparte. Se refugian finalmente en Vitoria, que encuentran un lugar suficientemente fuerte, inexpugnable, para detener el avance de Wellington. La batalla es inmensa, y la batalla pudo terminar con una victoria total de Wellington y de los españoles y con la derrota absoluta del ejército francés. Pero hubo una falla, siempre hay una falla. Un general inglés, Graham, no estuvo a la altura de las circunstancias, se limitó a hacer lo que le habían dicho que hiciera y no le cerró la puerta a los ingleses, que les dejó a quien les dejó una ruta de escape hacia Pamplona. Las tropas francesas se escaparon del cerco en Vitoria, el cerco de los ingleses con Wellington, de los portugueses y de los españoles, gracias a este tal Graham. La batalla fue enorme, quisiéramos tener tiempo para relatarla en todos sus detalles. Las tropas de José Bonaparte y de Jourdan, que era el gran general francés que estaba resistiendo el asedio
de Wellington, de los ingleses y de los españoles y los portugueses. Pero finalmente fueron derrotadas las tropas de Napoleón, dejando en el camino carruajes enormes que llevaban los tesoros de José Bonaparte, los tesoros, toda la impedimenta con que se estaba retirando, porque José Bonaparte salió con toda su impedimenta hacia el norte. ¿Y qué pasó? Lo más extraordinario que ustedes puedan imaginar, que los soldados ingleses, principalmente, algo también los españoles, pero sobre todo el ejército inglés, se dedicó al saqueo y no a la persecución de las fuerzas de José Bonaparte y de Jourdan. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que la batalla quedó no indecisa, porque fue suficiente para que ya el único camino que le quedaba a José Bonaparte era el de la fuga, pero no el de la destrucción total. El saqueo fue inmenso. La borrachera de las tropas inglesas fue pavorosa. El verdadero libertinaje fue una cosa absolutamente increíble, increíble la que pasó después de la batalla de Vitoria. La narran los narradores de la Guerra de la Independencia, la cuentan con unos tintes de un verdadero sacrilegio. Fue la ruptura de todos los principios y la comisión de todos los delitos contra principios sagrados que debe tener un ejército de respeto por algo. No, no se respetó nada. Finalmente, pues, en Vitoria se acabó la resistencia de José Bonaparte. Quedó demostrado lo que vale la corrupción en los ejércitos. Wellington se puso furioso cuando vio ese espectáculo, pero no contaba con quién imponer orden. El desorden era tal, la avalancha de inconductas de las tropas de Wellington le pudieron al propio Wellington, que terminó ganando la batalla, ganando al final la guerra, pero destrozado y vencido de dolor y de pena por el comportamiento de sus tropas, y de las tropas portuguesas y de las tropas españoles. En Vitoria prácticamente se acaba la guerra de independencia. Algunos reductos franceses se siguieron manteniendo, esperando que pudiera haber una contramarcha, es decir, una acción de recuperación del terreno perdido, que nunca llegó. Napoleón estaba sacando sus tropas para tratar de defenderse de otro desastre, 1813. Se estaba alejando de Rusia, las tropas francesas habían quedado ancladas en la nieve en las estepas rusas, Napoleón necesitaba gente y sacó gente de España. De manera que parte del triunfo de la Guerra de la Independencia se debió a que Napoleón tuvo que retirar sus tropas para recuperar las pérdidas gigantescas que había tenido en Rusia para hacerle frente a la alianza que finalmente se impondría, lo vencería, especialmente en la batalla de Westfalia, y lo conduciría al retiro o a la prisión en la isla de Elba, en la primera caída de Napoleón. Año de 1813, 21 de junio, estamos en la batalla de Vitoria, donde termina la invasión francesa, de hecho la invasión francesa y la guerra de la independencia, que destrozó a España probablemente para siempre. España no volvió a ser nunca la que fue alguna vez, la dueña del mundo con Felipe II. Después, una parte fundamental en el equilibrio de las fuerzas europeas, y finalmente el triste papel que tuvo que representar en el siglo XIX después de la terrible Guerra de la Independencia, que de hecho militarmente termina en un día como hoy con la batalla de Vitoria.